Bien, me voy a empezar a grabar. Eh, bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya. Entonces, como les decía, en esta clase vamos a trabajar con estas herramientas que nos entrega la finanza que apuntan a ayudar a tomar decisiones dentro de lo que es la empresa. Por ejemplo, la decisión sobre si conviene seguir fabricando un producto o conviene terminar con el producto, por ejemplo. ¿Ya? La decisión de si podemos hacer un descuento en términos de precio para incrementar la venta o no. Tiene que ver, obviamente, si eso me genera beneficio o no me genera beneficio. La posibilidad de, por ejemplo, si nos llega una propuesta de hacer un proyecto, si nos conviene o no nos conviene hacer desde el punto de vista de tener algún tipo de rentabilidad. Entonces, preguntas como esas son las que se podrían responder a partir de esta herramientas que son costo, volumen, utilidad y posteriormente punto de equilibrio. Al respecto, entonces, hay que indicar generalmente algunas cosas preliminares. Las empresas, cuando hacen su planificación, van a tener una gran cantidad de objetivos, de metas que desean cumplir. Pero una de las que en general todas las empresas van a tratar de alcanzar es la posibilidad de generarse ingresos. ¿Ya? Y no solamente generarse ingresos, sino que la posibilidad de que estos ingresos sean mayores a sus costos. En otras palabras, lo que las empresas buscan de alguna forma es tener utilidades. ¿Ya? Y aquí yo podría, y creo que no he equivocado decir que todas las empresas tienen y buscan tener utilidades, ¿ya? Independientemente si son empresas con fines de lucro o empresas sin fines de lucro. Y me explico por lo siguiente. Una empresa que no tiene utilidad, es decir, que tiene más costos que ingresos, tiene pérdidas. Y por tanto, una empresa que tiene pérdidas es muy difícil que se pueda mantener en el tiempo. La puede aguantar a lo mejor algunos meses, algunos años, pero si no obtiene financiamiento para revertir esas pérdidas, se muere, así de simple. Entonces, la diferencia entre una empresa que tiene fines de lucro y otra sin fines de lucro es qué es lo que se hace con las utilidades. Una empresa sin fines de lucro, como por ejemplo puede ser la Teletón, podría ser Hogar de Cristo o la universidad en general, lo que tienen que hacer con esas utilidades es invertirla o reinvertirla dentro de la misma empresa. ¿Ya? Esa es la diferencia respecto a una empresa que tiene que es con fines de lucro, donde la utilidad son los dueños lo que deciden qué hacer con ella, si llevan una parte para su casa o dejan algo en lo que es la empresa o lo dedican a otro tipo de actividad. Pero todas las empresas tienen que tener utilidades porque si no, quedan directamente. ¿Se entiende ese concepto? Voy a silenciarlo un poco porque hay como ruido de fondo para que no haya, ¿cómo se llama esto cuando empieza a repetirse el sonido? Ten los micrófonos silenciados, pero por favor, si quieres hacer una pregunta, lo activa y la hace directamente. Entonces, repito la pregunta, ¿se entiende el por qué es necesario que las empresas en general tengan utilidades? ¿Sí? Entonces, esto no tiene que ver si son con o sin fines de lucro, como les decía, sino que es para que la empresa siga funcionando. Una empresa que no tiene utilidades probablemente se muera más pronto que tarde. Entonces, la utilidad que es esta diferencia entre el ingreso menos los costos totales que la empresa tiene, va a estar afectada, va a aumentar o va a disminuir por varias cosas. Por ejemplo, dentro de las variables que influyen sobre si la utilidad sube o baja, está el precio de venta. Ustedes podrán darse cuenta por la experiencia que tienen como consumidores, de toda la vida que van a seguir consumiendo bienes, que si los precios bajan, las personas compran más, por tanto la empresa al bajar el precio va a poder vender más unidades, y al revés, si el precio sube va a vender menos. ¿Ya? Por tanto, ahí tiene que ver si la diferencia le permite incrementar o no lo que son sus utilidades. No es lo mismo vender 10 unidades que vender 1000 unidades, por tanto los volúmenes de venta también son
relevante al momento de afectar lo que es la utilidad. Y obviamente lo que hemos visto hasta ahora, lo que son los diferentes tipos de costos y de gastos que también afectan lo que es la utilidad. Yo podría tener un ingreso de 1.000.000, pero si mis costos de fabricación son de 999.000, entonces igual puede tener de utilidad solamente $1. ¿Ya? Entonces, la utilidad está en función de varias variables, y ahí entonces donde aparece este concepto de la utilidad depende del volumen y depende del costo, entre otras variables como mencionado acá. ¿Ya? Entonces, ese es lo que tenemos que analizar ahora, esta relación llamada costo, volumen, utilidad. En este sentido, posiblemente el análisis de punto de equilibrio es un análisis complementario al análisis de costo, volumen, utilidad, pero que está bastante relacionado, están muy interrelacionados uno con otro, y ambos nos entregan información para tomar decisiones. Por ejemplo, decisiones respecto de si lanzamos o no lanzamos un producto nuevo, si nos conviene producir más o por el contrario nos conviene producir menos, la definición respecto de si el precio lo vamos a mantener, o vamos a subirlo o vamos a bajarlo, la determinación respecto a cuál es el mejor proceso de fabricación, la decisión respecto de arrendar, por ejemplo, otra sucursal para tener una posición en otra región, en otra ciudad o incluso en otro país. Decisiones respecto de si se contrata más personal o se despide personal, es decir, en general, la mayor parte de las decisiones que tienen que ver con el área de administración de la empresa pasan por la parte financiera, ¿ya? Y acá el punto de equilibrio nos puede dar una bastante luz respecto de cuándo nos conviene o no alguna de esas alternativas que tenemos que determinar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Consulta? Ya. Partamos entonces explicando esta primera herramienta que se denomina costo, volumen, utilidad. Esta es una herramienta que usa la finanza que tiene por finalidad poder diferenciar, poder separar los costos que se denominan fijos de aquellos que son variables, ¿ya? Esto es bastante útil cuando estamos trabajando en el corto plazo. En el corto plazo es bastante notable la existencia de costos que se denominan fijos. En cambio, en el largo plazo suelen ser mucho más relevantes, mucho más significativos los costos denominados variables. ¿Ya? Por tanto, el volumen de actividad que corresponde al nivel de producción, al nivel de venta, al nivel de distribución, dependiendo, digamos, del tipo de empresa en el cual estemos, es lo que va a determinar cuántos son el ingreso que estamos o podríamos recibir y cuántos son los costos, digamos, que se han generado para llegar a obtener ese tipo de ingresos. Por tanto, la utilidad depende puntualmente de lo que es el volumen de actividad. Por ejemplo, si ¿alguna pregunta? ¿No? Por ejemplo, Sí, profe, disculpe. dime. Mire, ahí la pregunta la siguiente es que dice el volumen de actividad, ya. Y dice ingresos y los costos asociados. ¿Eso qué quiere decir los costos asociados, profe? ¿Es como los costos mixtos? No, no, ¿O no. los costos asociados como...? Los costos fijos, los costos variables, que tienen que ver con ese Ah, volumen de actividad. y eso nosotros lo podemos ver a través de los CIF. Sí, los costos indirectos, no. Hay costos que tienen que ver con lo que se está produciendo, no. ¿Ya? Vamos a verlo enseguida en todo caso, para que te quede un poco más claro, pero un par de definiciones acá. Cuando hablamos de volumen de actividad, va a depender del tipo de empresa.
si estamos trabajando con una empresa que es productora, que está fabricando algún artículo, ese volumen de actividad corresponde a la cantidad de unidades producidas, es decir, al volumen de producción. ¿Ya? Por el contrario, si nosotros tenemos una empresa que no produce nada, sino que compra productos terminados y los vende, los revende en una empresa comercializadora, posiblemente cuando se hablan de volumen de actividad tiene que ver con el volumen de unidades que se están distribuyendo, más que las unidades que se están produciendo, porque obviamente diferente el nivel de producción en ese sentido. Por tanto, el concepto de volumen de actividad tiene que ver con el giro de la empresa. Ahora, uno usualmente suele asociarlo a lo que es la producción, porque generalmente se ve mucho más fácilmente cuando estoy fabricando algún tipo de producto. Entonces, no es lo mismo producir 100 unidades que producir 1.000.000 de unidades al mes, por ejemplo. ¿Ya? Si yo estoy fabricando 1.000 unidades, 100.000 unidades o 1.000.000 de unidades, es porque yo tengo la esperanza, a lo mejor bastante fundamentada, de que esa es la cantidad de unidades que yo voy a poder vender. ¿Ya? Me explico. Si yo hago una estimación, un pronóstico de venta, donde determino que lo que me podrían llegar a comprar son 2.000 unidades, no voy a fabricar 10.000 porque tengo 8.000 que no voy a poder vender. ¿Ya? Por tanto, el nivel de actividad que tiene que ver con las potenciales ventas es lo que va a determinar mi nivel de ingreso y, por tanto, los costos fijos y variables que están asociados a ese nivel de ingreso. Eso es lo que estamos diciendo acá con esta última frase. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Mejor? Francisca, dime. No, todo bien, todo bien. Ya. Bueno, ahora lo relacionado con lo que es el punto de equilibrio. ¿Ya? El punto de equilibrio tiene que ver con que si la empresa está fabricando una cierta cantidad de unidades y las vende, eso le genera a la empresa un ingreso. Pero producir esa unidad y venderla le genera costos también. Por tanto, el concepto de punto de equilibrio es donde el total de ingresos se iguala con lo que el total de egresos. ¿Ya? Por tanto, si esos se igualan, la diferencia sería cero. ¿Ya? A eso apunta lo que es el punto de equilibrio inicialmente. Para que se entienda mejor, vamos a definir entonces el concepto de utilidad, que aquí estamos trabajando con la letra pi griega. Esta letra pi, entonces la utilidad que hace la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Por tanto, para entender mejor cómo se mueve lo que es la utilidad, pi, vamos a entrar a definir qué se entiende por ingreso total y qué se entiende cómo está compuesto el costo total. Comencemos con el concepto de ingreso total. ¿Ya? El ingreso total se obtiene principalmente a través de lo que son la venta de los productos que la empresa está fabricando. Claro, podría ser alguna oportunidad que la empresa reciba ingresos por otros motivos, digamos. ¿Ya? Podría ser que tiene, no sé, un terreno lo vende y va a recibir ingresos por eso. Podría ser de que decide una maquinaria que ya no lo va a usar, decide venderle, por tanto recibe ingresos. O se gana el kilo, no sé, pero en general, cuando hablamos de ingreso total, el ingreso total está muy fuertemente y relacionado muy directamente con lo que son las ventas que la empresa está generando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos el ingreso total entonces? ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, son ustedes que voy a producir tazones, ¿ya? Vamos a fabricar tazones, ¿ya? Cada tazón me genera a mí un ingreso, perdón, cada tazón yo lo vendo a, fácil el cálculo, a 1.000 pesos. Por tanto, si yo vendo 5 tazones, ¿cuánto recibo de ingreso? 5.000, perfecto. Entonces, Eduardo, Héctor, para llegar a esos 5.000, lo que ustedes hicieron fue decir, multiplico 5, la cantidad, por el precio de 1.000.
Y esa es la fórmula para calcular el ingreso total. Multiplicamos precio por cantidad, donde la P corresponde a precio, y esta letra Q es del griego quantum, ¿ya? Que la utilizamos como representativa de cantidad. Eso la ven también en costo y en economía se utiliza la letra Q como, para denotar lo que es el concepto de cantidad. Entonces, si yo se vende el producto en tostazones a 1.000 pesos y vendo 5, tendré 5.000. Si vendo 10, voy a tener 10.000. Si fabrico y vendo 20, voy a tener de ingreso 20.000. Pero si no vendo ninguno, ¿cuánto va a ser mi ingreso si no vendo nada? Ninguna unidad, 0. Por tanto, si yo quisiera representar este ingreso total dentro de lo que es un gráfico, al colocarlo en un gráfico de cartesiano, vamos a tener de que el ingreso total gráficamente parte con una función que está ubicada en el origen, es decir, donde es igual a 0, porque en el origen vamos a tener que tenemos que la cantidad vendida va a ser 0 unidades. Y a medida que vayamos vendiendo más, produciendo y vendiendo más unidades, ese ingreso total va aumentando. Voy a mostrárselo entonces ahora, para que puedan ver cómo se forma esto. Tenemos acá nuestra gráfica, en el eje vertical está el precio, o sea, el dinero en términos de variable a representar. En el eje horizontal está lo que es el nivel de actividad, en este caso, por ejemplo, cantidad de unidades. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ya, Maximiliano. Lo que pasa es que, disculpen, de repente escucho que activan un micrófono, por eso tengo la impresión de que van a hacer alguna pregunta. Bien, como le decía entonces, ¿se ve el mouse acá o no? ¿El puntero? ¿Sí? Ya. Entonces, como le decía, si yo dentro de este eje horizontal donde están el número de unidades que voy a producir y vender, si yo no vendo ninguna, me voy a situar en este punto acá que se llama el origen, y por tanto la función de oferta, perdón, la función de ingreso parte, en este caso, en el origen. ¿Ya? Y a medida que se están elaborando una mayor cantidad de unidades, entonces el ingreso total va a ir aumentando. Por ejemplo, si fabricamos esta cantidad, este total, por decir un número, 100 unidades, esa va a ser la cantidad, 100 unidades de producto, y cada unidad la vendo a un precio de 1.000 pesos, entonces mi ingreso total van a ser 100.000 pesos. Entonces, el ingreso total yo lo veo en este otro eje, el eje que es vertical. Por tanto, esta cantidad la voy a proyectar hasta la función de ingreso, y al lado entonces voy a tener que ese valor sería de 1.000.000. ¿Va? Tengo acá cantidad 100, sí, habíamos dicho que eran 100 unidades, y acá, perdón, el ingreso total sería de 100.000 pesos, ¿ya? Porque estamos vendiendo cada unidad a 1.000. Entonces, ahí está representado lo que corresponde a la función de ingreso total. En este caso, estamos asumiendo un supuesto de linealidad, donde el precio permanece constante y lo que va cambiando es la cantidad de unidades que se están produciendo y se están vendiendo. ¿De acuerdo? Ya, nos quedan 10 minutos. Así que pasemos al otro concepto que corresponde a lo que es el costo total. Recuerden que la utilidad es la diferencia entre ingreso total y el costo total. El costo total, como su nombre indica, corresponde a la totalidad de los costos que se han generado por parte de la empresa. En este sentido, vamos a tener que, de acuerdo al nivel de producción, nivel de venta, nivel de distribución, que es el concepto de utilidad que había comentado recién, el costo total va a ser o a corresponder a la suma de los costos fijos totales y los costos variables totales. Por tanto, si sumamos estos dos costos, el costo fijo total más el costo variable total, eso suma, ese resultado corresponde a lo que es el costo total.
Recuerden que el costo fijo es aquel que se mantiene constante en cierto rango de nivel de actividad. Ahí le mencionaba de ejemplo lo que podría ser el arriendo. ¿Ya? Yo el arriendo lo voy a pagar sí o sí, igual independientemente si estoy elaborando productos o estamos todos de vacaciones. ¿Ya? Por tanto, no produzco nada, o produzco 100, o produzco 1000 o 1.000.000 de unidades, el arriendo es el mismo. Y por tanto, ahí ese sería un ejemplo de un costo fijo, donde se mantiene constante independientemente del nivel de producción. En cambio, el costo variable tiene la gracia de que tiene una relación directa con lo que es la producción. Si yo, mientras más unidades estoy fabricando para vender, mi costo variable total va aumentando, porque el costo variable está asociado a lo que son, por ejemplo, la mano de obra directa, lo que es el material directo, incluso lo que son los cifras, ¿ya? Mientras más unidades yo fabrico, más insumos compro y ocupo en la producción, por ejemplo. En este sentido, entonces, voy a graficar ahora el costo total, pero separando lo que es el costo fijo total de lo que es el costo variable total. Entonces, nuevamente, en el eje vertical, acá están unidad monetaria, peso, o si fueran en Estados Unidos serían dólares. Y en el eje horizontal tenemos lo que es el nivel de actividad, que podría ser la cantidad de unidades fabricadas, la cantidad de unidades que se distribuyen dependiendo del tipo de empresa. Entonces, como les decía, el costo fijo, que es el arriendo que estoy pagando, da lo mismo si yo elaboro 0 unidades, igual pago ese arriendo. Si yo fabrico una unidad, pago el mismo arriendo. Si yo fabrico 10 unidades, que es el mismo arriendo. Si yo fabrico 100.000 unidades, pago el mismo arriendo. Es decir, el costo fijo se mantiene constante. Sin embargo, el costo variable total, si yo no fabrico nada, sería 0 y va aumentando a medida que el costo, perdón, que el nivel de producción se incrementa. Por eso lo vamos a graficar acá. Si yo no fabricaba nada, mi costo variable sería nada y sumaría nada al costo fijo, pero a medida que yo estoy aumentando la producción, va aportando y por tanto estas diferencias que están acá corresponden a lo que es el costo variable que sumado a ambos me da el costo total. Por ejemplo, si esta es la unidad, el total de unidades producidas, ¿ya? 100 unidades producidas. Eso implica entonces que una parte de ese costo total corresponde al costo fijo. Por ejemplo, supongan ustedes que el costo fijo para el total de 100 unidades son 200.000 pesos, este es el costo fijo, y el costo variable entonces van a ser, por ejemplo, 50.000 pesos. ¿Ya? Entonces, acá tengo que esta distancia corresponde a los 200.000, esa diferencia son los 50.000, y la suma del costo fijo más el costo variable, que corresponde a esa cantidad, corresponde a 250.000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a tener de que cuando tengo diferentes niveles de producción, que pueden ser bajos, medios o altos, se generan o pueden generarse resultados distintos. ¿Ya? Ahí está, como les decía, lo que es el costo fijo total, los 200.000 en este ejemplo que vimos, lo que es el costo variable total, que son 50.000, y la suma de ambos son los 250.000. Esto implica entonces, ya que el ingreso total parte en cero, de que existe una cierta cantidad o rango de actividad o producción en donde el ingreso total que se va generando va a ser inferior a lo que es el costo total, porque el costo total parte más arriba, parte del costo fijo. Por tanto, mientras eso ocurra, mientras mis costos totales sean superiores a mis ingresos totales, la empresa va a tener un resultado negativo que pasa a denominarse pérdidas. Es la situación que yo le digo que no va a ser posible que mantenga durante mucho tiempo. Si pasamos ese nivel de producción, va a empezar a ocurrir entonces que los ingresos que se van generando van a superar al costo total. Y si tengo ingresos mayores a mi costo total, entonces el resultado va a ser positivo. Ahí tendríamos una utilidad o puntualmente lo que se llama acá beneficio.
Pero también podría darse el caso de que en algún momento para una cierta cantidad de unidades fabricadas, por ejemplo, 100, 110, 114 o la cantidad que sea, va a ocurrir que el ingreso que se genera por producir y vender esa cantidad va a ser igual a la suma de todos los costos. Por tanto, ahí la diferencia entre ingreso total y costo total va a ser igual a 0. Cuando ocurre eso, estamos hablando entonces de lo que se denomina el punto de equilibrio. Vamos a verlo gráficamente para que se pueda entender mejor la idea. Tenemos acá nuestro ingreso total, que parte, como decía hace un rato, parte en 0, así que yo no producí nada. Sobre esto vamos a graficar el costo total, donde dejo de lado el costo fijo, pero lo grafico completo. Y por tanto, si ustedes se fijan acá, voy a tener un punto que está aquí en color negro, donde el ingreso total corta al costo total. En otras palabras, para esa cantidad, que no sé cuál es, lo que va a ocurrir es que ahí está el punto de equilibrio. Por lo tanto, supongan ustedes que la cantidad son 600 unidades. ¿Ya? Eso va a implicar entonces que si la empresa produce menos de 600, 400, 200, 100 o 540 unidades, el ingreso total, que está en color azul, va a estar por debajo del costo total, por tanto la empresa va a tener pérdidas. Ahí tiene pérdidas. El ingreso total no logra superar los costos. Por el contrario, si yo fabrico una cantidad mayor a 600 unidades, por ejemplo 700, 800 o 1200, lo que vamos a tener acá es que el ingreso total, que está representado acá por esta recta color azul, va a ser mayor a lo que es el costo total. Por tanto, en ese caso el resultado va a ser positivo y se llaman beneficios o utilidades. Pero podría darse el caso, para esta cantidad que está acá, de 600 unidades, donde el ingreso total va a ser igual al costo total y por tanto la diferencia va a ser 0. ¿Ya? Entonces, cuando está en un punto de equilibrio, tenemos que la utilidad es igual a 0. Por ende, este análisis del punto de equilibrio no va a poder determinar cuántas unidades yo tengo que producir, cuántas unidades yo tengo que elaborar, o cuántas unidades yo tengo que vender, si estamos hablando de una empresa que no produce, sino que solamente comercializa, cuántas unidades yo debo generar para que alcance mi punto de equilibrio, es decir, que ingresos totales igual a costos totales, y sobre ese nivel, a un nivel mayor, voy a recién empezar a tener algún tipo de beneficio. Y si es menor, tendría lo contrario, que son pérdidas. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Profe, ¿cuánto se llama? ¿Cuánto era? Los costos fijos y los costos variables, uno se los da. O sea, uno puede decir ya el arriendo es un costo fijo, el teléfono es un costo variable y así sucesivo, ¿no? No, porque tiene que depender del nivel de producción. Ya siempre va a depender Claro, del nivel de producción, o claro, yo tengo que porque, decir, ya, esto me lleva para producir esto. claro, porque Yo aquellos costos que tú tienes que se mantienen igual, sin variación, independientemente de cuántas unidades tú estás elaborando, es un costo fijo. Por ejemplo, si yo le pago, tú le pagas, por ejemplo, tú tienes una empresa, y a tus operarios les pagas, a eso no va a acabar,